Hola, buenos días. Vamos a estar revisando cómo se hace el formato APA de manera muy básica para un ensayo. Primero que nada es cómo investigar. Yo a los alumnos de primero, más o menos, siempre trato de que investiguen en Google Académico porque es la base de datos más, por así decirlo, amigable o que se puede encontrar diferentes artículos, incluso libros. Entonces, en este caso, si nosotros queremos buscar sobre la filosofía en la educación, nos vamos a Google Académico y escribimos filosofía, por ejemplo aquí ya la tiene, pero la vamos a escribir de la educación. Y entonces aquí ya tenemos libros, artículos y aquí podemos poner la relevancia de las fechas. Regularmente en el APA piden más o menos de 5 años antes o va a depender del maestro o va a depender de las instrucciones que te estén dando para elaborar tu ensayo. Entonces aquí ponemos la fecha, aquí sería 2019, le damos en buscar. Y ya te va a aparecer otros artículos y otros libros porque ya te filtró los años. Para agilizar un poco el video, yo ya había tenido listo un artículo de revista, un libro, que incluso también lo pueden buscar en Google Libros y ahí vienen varios, y una página de internet, en este caso es un diccionario. Y bueno, regularmente tenemos que estar leyendo lo que estamos buscando y si nos interesa o se nos sirve algo, pues lo tomamos. Y eso nos lleva a elaborar nuestro ensayo y a redactar la idea del autor con tu postura. Vamos a ver cómo se hace esto. Esta es la parte número. Y acá se los pongo. Un formato APA básico para la elaboración de un ensayo tiene que contener más o menos estos elementos. Y en la estructura del ensayo, bueno, es una portada, el título de la materia, el título de tu ensayo. En este caso yo voy a utilizar este ejemplo donde yo estoy hablando de la evaluación educativa. Se ponen los datos del alumno, ciudad, el estado y la fecha. Normal, una portada normal. Entonces empezamos con introducción. Como les digo, es un ensayo básico. Empezamos con introducción y el formato APA nos dice que los subtítulos deben estar en negrita. Si se fijan, el título de introducción, desarrollo, conclusión y referencias está en negrita. Ahora bien, el tipo de letra puede ser Arial o Times New Roman número 12. En este caso yo estoy utilizando Times New Roman, pero tú lo puedes cambiar a Arial. También otra cosa del APA de formato básico es que el interlineado es de 2.0. El interlineado se ubica de este lado, en estas flechitas. Vas a subrayar tu párrafo o tu texto completo, por ejemplo así. Te vas a venir acá y ya está en interlineado 2.0. Otra cuestión que hay que revisar es la alineación a la izquierda. Es decir, que tu texto debe de estar alineado en este lado. ¿Cómo se hace? Subrayas todo tu texto y esto que están aquí las líneas es la alineación. Entonces le vas a dar clic en la alineación a la izquierda. En este caso ya está. Ahora, en cuestión de redacción, los párrafos deben de tener mínimo 5 renglones y máximo 10. Por ejemplo, estos párrafos, tiene 5 renglones, en este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 renglones. Bien, algo que me faltó agregar es que después del segundo párrafo lleva sangría en la primera línea. Si se fijan, este párrafo está alineado, pero no tiene ningún espacio como el segundo. A partir del segundo ya se ve un espacio. Ese espacio se llama sangría primera línea y lo llevan después del párrafo. ¿Se fijan? Iniciamos con un nuevo párrafo, no lleva la sangría primera línea, pero ya los demás sí. Entonces, ¿cómo se pone esto? Vas a subrayar tu segundo párrafo, vas a dar clic derecho, te vas en párrafo y aquí le vas a dar en primera línea.
Yo lo tengo en el sistema inglés, que son pulgadas, pero si fueran centímetros sería 1.25 más o menos. Ahora volvemos con las citas del texto. Va a depender qué tipo de cita es la que vamos a estar haciendo. Como les repito, es básico. Entonces, yo voy a utilizar el ejemplo de la revista. Aquí se vienen los datos de la revista, como el apellido, el nombre de su artículo, el nombre de la revista, el número. Se supone que tendría que venir aquí el volumen, que sería otro número de la revista donde se encuentra, pero este no lo tiene. Y las páginas. Entonces, supongamos que en la página 50 hay un párrafo que me interesa y me sirve para mi ensayo. Por ejemplo, es este, ¿ok? Sobre los fines de la educación, él habla sobre actualizar o formalizar las potencias. Bien, vamos a utilizar este párrafo como ejemplo. La primera parte para citar, o la primera opción, es el parafraseado. Cuando parafraseamos, fusionamos la idea del autor con tu idea en una parte del texto. Es decir, que no hay que copiar ni pegar, sino lo leemos y estructuramos una nueva idea sin perder la esencia del autor. Aquí, por ejemplo, yo parafraseé el texto, que es esto, y si se fijan, ya apliqué mi formato APA. Está alineado a la izquierda con un interlineado de 2.0, pero ahora yo tengo que citar al autor. El autor entonces se llama Leime Mauricio. ¿Cómo lo cito? Pongo su apellido solamente y el año. Aquí está. Entonces hay dos maneras de colocar su nombre. Escribes el párrafo y al final, entre paréntesis, pones su apellido, coma, la fecha, o sea, el año de fecha. Cierras paréntesis y punto. O empiezas con su nombre. Leime en el 2010, en el 2006 menciona que la educación por ende tiene bla 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 bla. Esto es solo cuando parafraseamos, que regularmente esto se hace la mayoría del tiempo cuando estamos redactando. La segunda forma es cuando tomamos el texto tal cual y tiene más de 20 palabras. Se cita así entonces. Para Leime, que es el autor, con el año, los fines de la educación son, y se abre un espacio, o sea, le damos un espacio y ponemos el texto tal cual. Entonces aquí quiero que se fijen vamos a subrayar todo esta parte. A ver. Ok, vamos a subrayar todo y en la parte acá inferior nos dice que son 73 palabras las que estoy utilizando, es decir, más de 40 palabras, y lo que tenemos que poner aquí es el número de la página donde lo sacamos. En este caso sería página punto 150. Y se cierra así, se pone entre comillas y se pone entre comillas hasta después de que citamos la página y le ponemos punto final. La tercera parte de cómo citar es cuando tomamos una parte del texto tal cual como viene del autor, pero no sobrepasa de las 40 palabras. Entonces, por ejemplo, si yo nada más quiero tomar lo que está aquí al inicio, se fijan, son 18 palabras nada más. Y hay dos maneras de hacerlo. Ponemos el autor primero, tomamos toda la frase, pero agregamos la página. ¿Se fijan que ya no tiene comillas? Simplemente agregamos la página. O bien, empezamos con el texto, autor, y en el mismo entre paréntesis encerramos el autor, el año y la página. Ahora, ¿se fijan en el ejemplo de ensayo que les había mostrado? Miren aquí cómo lo estoy citando. Entre comillas, se cierra paréntesis, pongo el autor, el año y la página de donde lo saqué. Es decir, que esta es una cita textual, tal cual como viene en el texto. Pero también tomo autores y los parafraseo. Entonces, ¿se fijan?
En un ensayo, regularmente nosotros tenemos que tomar la postura de diferentes autores y escribirlo con nuestras palabras, agregando nuestro punto de vista. ¿Se fijan? Ahora, para finalizar, vamos a ver las referencias del texto de manera muy básica. Las fuentes donde lo puedes encontrar es en revistas. Yo siempre sugiero Redalyc y Cielo, pero estas pueden ser muchísimas, hay muchísimas revistas. Pero para comenzar está bien estas dos. Los libros, Google Académico, que es una base de datos que tiene de hecho a estas dos revistas. Entonces, como primera entrada, les recomiendo mucho Google Académico, si son primerizos en el formato app. Páginas. Pueden ser páginas, por ejemplo, como la ONU, UNICEF, OMS, páginas que sean de divulgación científica y oficiales. No Wikipedia, no monografías.com ni otras similares, porque la información puede estar, puede ser errónea. Es necesario que tengas el nombre del autor, la fecha, nombre del documento y lugar de donde lo sacaste. Por ejemplo, en este caso es una revista y aquí tienen todos los elementos, nombre del autor, nombre del documento, el año y bueno, de dónde lo sacamos, que es en la revista. Si fuera un libro, aquí tenemos nombre del libro, los autores, nos vamos un poco abajo y aquí vienen ya los datos. Por ejemplo, el año y de dónde es y la editorial. Y si fuera la página, en todo caso, por ejemplo, este diccionario tiene ya su autor, pero regularmente en las páginas no vas a encontrar, es muy raro que encuentres al autor y la fecha. Entonces, el autor sería la página, que sería DIFE. Y DIFE es el Diccionario Iberoamericano de la Filosofía en la Educación. Ahora bien, en una revista se cita de esta manera. De esta manera. Ponemos el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el año, entre paréntesis, punto, el nombre del documento, la filosofía de la educación, como saber filosófico, ponemos la revista, Sofía, colección de la filosofía de la educación. El número, que aquí está, que es número 1. Si tuviéramos el volumen, sería de esta manera. Por ejemplo, si el volumen sería 14. Y ya tenemos nuestro volumen entre paréntesis. Pero como no lo tiene, lo dejamos así. Y la página, aquí está. Solo ponemos el número de página de la 140 a la 150. Listo, ya tenemos la referencia de la revista. Ahora vámonos con una referencia del libro. En los libros, nosotros tomamos a los autores, como siempre, García, M de María, punto. Y aquí como son dos autores ponemos y el otro autor, García, su inicial, que es J de Juan, punto. Y regularmente el año lo vamos a encontrar en más abajito. Aquí está, 2012. El título del libro se llama Filosofía en la Educación y cuestiones de hoy y siempre. Vemos que aquí el lugar de referencia es España. Entonces ponemos país, que es España, ciudad, que es Madrid, 2 puntos y la editorial. ¿Dónde encontramos la editorial? Aquí está, Narcea. ¿Sí? Regularmente también aquí vienen, abajito de los libros, Narcea. Ahora, para una referencia del libro, el título del libro siempre va a ir en cursiva. La cursiva en la revista es en su nombre. Ahora, vamos a ver la referencia de una página. Aquí, por ejemplo, tenemos la fortuna de tener al autor, pero si no lo tienes, vas a tomar a la página como si fuera el autor. Entonces ponemos el apellido, coma y la inicial del nombre. ¿Se fijan? Ahora, no tenemos la fecha, ¿de dónde lo sacamos? Se le pone entre comillas y en mayúsculas S.F. que significa sin fecha. Volvemos a agregar un punto. El título de lo que estamos buscando se llama Filosofía para Niños. Este título va en cursiva y le ponemos recuperado de, y aquí copiamos tal cual y ya tenemos nuestra página copiada.